los resultados tanto de esta intervención a la cual vamos a hacer mención ahora y de Images, caso chileno, lo vamos a tener en papel, está en producción en este momento, como todo fin de año. Tenemos a nuestro amigo imprentero corriendo y que prometió a las 12, alrededor de las 12 va a estar por acá, esperamos, va a ser muy bienvenido y les vamos a entregar a cada uno una copia de ambos estudios, ¿sí? Para que puedan ver en más detalle, ¿no es cierto? Después lo puedan estudiar en sus casas, etc. Bueno, primero que nada, para introducirlos en los resultados, contarles un poco la experiencia ya de este proyecto específico y algunos principales resultados y también, como a modo de cierre, las lecciones aprendidas. Queríamos empezar agradeciendo a los principales actores y actrices involucradas en esto. Primero que nada, y que suene reiterativo, pero es muy importante mencionar a Gary Barker, ¿ya? Gary nos invitó a participar en este proyecto multipaís que para nosotros como Cultura Salud M ha sido una experiencia muy, muy enriquecedora. Y junto con Gary a todo el equipo de Promundo, ¿ya? A Marcos Nacimiento, a Marcio Segundo, que los tuvimos acá en Chile, participando también de las capacitaciones que generamos con profesionales de salud, etcétera. Bueno, luego al ISRW de Washington, que también estuvo involucrado y fue parte de la coordinación global y de los financiamientos del proyecto. Al UN Trust Fund de Naciones Unidas, o ONU Mujeres, conocido hoy en día como ONU Mujeres, que dio el financiamiento para el proyecto global, ya para esta intervención multipaís. Queríamos también agradecer a UNFPA, que gracias al apoyo de UNFPA Chile estamos reunidos acá hoy en día. Para poder socializar, ¿no es cierto?, los resultados de estos estudios. Particularmente queríamos agradecer a Mariela Cortés, que no sé si ya alcanzó a llegar o va a aparecer durante el día, quien nos ha apoyado durante lo que tuvo que ver con el análisis de los resultados de estas experiencias, la publicación de los estudios y el hecho que podamos estar acá compartiendo y socializando estos resultados. También queríamos agradecer a la Fundación FE de Bélgica y a José Andrés Murillo, particularmente de esta fundación, quien también nos apoyó para poder llevar a cabo la experiencia. A medida que les vayamos contando de qué se trató la experiencia, se van a dar cuenta que necesitó mucho apoyo. Necesitábamos buscar financiamiento por distintos lados para poder llevarla a cabo. Luego el Programa Nacional de Salud Integral de Adolescentes y Jóvenes, ya que nosotros generamos como Cultura Salud M, generamos una alianza con el programa de adolescentes para poder llegar a la población masculina, adolescente y joven para implementar los talleres. Y aquí queremos agradecer particularmente a Paz Robledo, que está acá presente, que en ese entonces, cuando comenzamos el proyecto, era la directora del programa, una gran amiga que siempre ha estado con nosotros apoyándonos, y Silvia Santander, que es la actual directora, que estuvo más que nada participando en el cierre del programa. Queríamos agradecer también a Pilar Plana, a Natalia Jofre y a Carla Urrutia, que fueron las asistentes de todo este proyecto y que fueron realmente el cuerpo del proyecto, que hicieron el seguimiento con los facilitadores, facilitadoras, con los participantes del taller, etcétera. A MMC Consultores, a Pablo Correa, que está acá como representante, también a Francisco Martínez y José Manuel Morales, que hicieron la evaluación de impacto, ellos estuvieron a cargo de eso. Nos parece importante visibilizar a todas las personas que estuvieron involucradas en el proyecto. Luego, ¿no es cierto?, un especial agradecimiento a todas las facilitadoras y facilitadores del programa. Acá tenemos, no sé si hay alguien más de los facilitadores, tenemos a una representante de las facilitadoras que reconocemos el esfuerzo realizado, ¿no es cierto? Ellos son profesionales de la salud que pertenecen al programa o que están adscritos al Programa Nacional de Salud Integral de Adolescentes y Jóvenes y que fueron quienes facilitaron los talleres con hombres jóvenes, como les vamos a contar a continuación. Bueno, también a todos los jóvenes participantes, tanto del Grupo Taller como Grupo Control, a los centros de salud involucrados, a las escuelas que participaron, Grupo Taller y Control, y a las sedes comunitarias. Bueno, como se pueden dar cuenta, hubo harta organización, harta gente involucrada en este proyecto, el cual les vamos a contar a continuación de qué se trató. Un segundo. Ahí está. Bueno,
Perdona, ahí está. Contarles la descripción del proyecto. Este es un proyecto que se hizo en alianza con Salud, ¿no es cierto?, como les decíamos anteriormente, porque el interés, y retomando lo que venía del lanzamiento del libro, la discusión que venía del lanzamiento del libro, tiene que ver con cómo involucrar a los hombres en la prevención de violencia, en este caso particular, de violencia en general y violencia de género. Y el trabajo con hombres adolescentes nos pareció una necesidad imperante en nuestro país y en nuestro territorio, dado el escaso trabajo que hay con ellos. ¿Y por qué hacerlo desde Salud? Porque también, como se comentó en la mañana, ¿no es cierto?, los hombres tienen ahí un foco de vulneración importante, de la cual muchas veces no son conscientes, ni tampoco los tomadores de decisiones, ni las políticas públicas, ni los programas sociales, somos conscientes de la vulneración que existe en ese ámbito. Se intentó generar un modelo, un proyecto que fuera replicable, y la idea fue dejar capacidad instalada en profesionales del sector salud que trabajan directamente con población adolescente y joven. Se realizaron 32 horas de capacitación con profesionales ya del programa de salud adolescente que estuvieran interesados en participar, de la región metropolitana particularmente. Y se hicieron jornadas de cierre y de evaluación con dichos profesionales. Finalmente contamos con 62 profesionales capacitados, principalmente mujeres, porque como sabemos salud es un área altamente feminizada, pero sí contamos con la participación de 5 hombres que facilitaron estos talleres. Ahí está el grupo de facilitadores y facilitadoras en algunas de las jornadas en las que participamos. Contarles, ¿no es cierto?, que la idea era generar un set de talleres y sesiones socioeducativas para ser aplicadas con hombres jóvenes, entre los 15 y los 19 años, aunque en la práctica nos sucedió que realizamos estos talleres con jóvenes entre los 14 y los 19 años, dado el interés de los muchachos de esa edad también por participar. El proyecto incluyó la entrega de cajas, ¿ya?, para los facilitadores, para que pudieran contar con todas las herramientas necesarias, tanto los materiales como también un coffee break para los jóvenes, para que se interesaran en participar y que todas las acciones pudieran ser más lúdicas y también más efectivas. Ahí estamos en la jornada de cierre con los facilitadores. La idea también fue generar diversas instancias de acercamiento y de compartir las experiencias y ver cómo estaba siendo llevado a cabo el proceso de implementación de talleres, cuáles eran las principales dificultades que cada comuna estaba encontrando, etc. Ahí tenemos a Marco Nascimento de Promundo, que nos vino a visitar para una de estas sesiones. Bueno, en el marco del proyecto creamos el manual Hombres Jóvenes por el Fin de la Violencia, que es este manual que está acá. Y este manual es el resultado de una adaptación al contexto chileno de sesiones socioeducativas del programa H, ¿ya? El programa H es un programa que se ha generado en la región para trabajar con hombres, y particularmente con hombres adolescentes, en el involucramiento de ellos en diversos temas, ya salud sexual, salud reproductiva, homofobia, paternidad, y uno de ellos es el tema de violencia, que es el que trabajamos específicamente en Chile. Este manual fue creado específicamente para que lo trabajaran los facilitadores y las facilitadoras de este programa, y cuenta con un marco teórico, para que compartamos, ¿no es cierto?, como un lenguaje básico, y luego cuenta con 12 sesiones socioeducativas para ser aplicadas con hombres jóvenes. Lo que les pedimos a los equipos que implementaron los talleres fue que realizaran un mínimo de 8 sesiones para completar el programa. ¿Cuáles son los temas que aborda el manual y el programa de implementación de estos talleres? Primero que nada, el reconocimiento y expresión de las emociones, que sabemos, ¿no es cierto?, que en el segmento masculino, principalmente por un tema de socialización y de construcción cultural, es una barrera y es un tema difícil de abordar. Luego, los estereotipos de género, las diferentes formas de violencia que existen, para que los chicos fueran capaces de identificar la violencia entre pares, violencia de género, violencia sexual, violencias que viven cotidianamente y que ya son transparentes para muchos de ellos. Por eso mismo la importancia de que estuviera presente en las temáticas que trataban los talleres. Abordamos también el tema de la homofobia, aceptación de la diversidad, que cada día parece que como cultura nos cuesta más. Ciudadanía y convivencia pacífica. Y también se insertó dentro del manual y fue parte de todo este proyecto la campaña del lazo blanco, ¿sí? Y que tenía que ver con que los jóvenes finalmente pudieran generar campañas comunitarias ya para la prevención de violencia, involucrándose ellos mismos y a los otros jóvenes de sus comunas.
La mayoría de los equipos facilitadores agregaron contenidos y actividades de salud sexual y reproductiva, porque si bien en un comienzo nuestro manual no contemplaba esta temática, sí fue un área demandada por los mismos jóvenes. Y en ese sentido se incorporó y fue uno de los grandes aprendizajes también de esta experiencia, ya que los jóvenes necesitan y están demandando más información en esas áreas. Ahí tenemos el manual, nuevamente, ¿no es cierto?, nuestros equipos de facilitadoras y de facilitadores. Ahora, nosotros generamos en una primera instancia estas sesiones de capacitación, de invitación a participar a los equipos de salud, ¿no es cierto? Los socializamos y los involucramos en el uso del manual y también, ¿no es cierto?, los concientizamos un poco en la necesidad de trabajar con hombres adolescentes y luego vino la necesidad de convocar a los jóvenes. Y ahí nos pasó, ¿no es cierto?, que muchos de los profesionales y las profesionales del sector salud decían, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Era como la gran pregunta. ¿Cómo convocamos a los jóvenes? Entonces empezamos, ya esto hubo que aplicar mucha creatividad, ¿ya? Y empezamos pensando que la mejor herramienta era convocarlos desde los propios centros de salud. Porque la idea también, dentro de los muchos objetivos que nos planteamos como proyecto, fue generar vínculos entre los centros de salud y los hombres adolescentes. Vínculos que hasta el minuto eran bastante inexistentes, invisibles por una serie de barreras que existen por parte del sector salud para que los muchachos se acerquen. Y como esto no fue exitosa, se optó por hacer vínculos con liceos y colegios de las respectivas comunas. Entonces, finalmente, los talleres se aplicaron en los colegios. Hubo un total de 20 talleres, 16 de ellos se implementaron en escuelas, 3 en centros de salud y 1 en una sede de desarrollo social. Estos 20 talleres se implementaron en 15 comunas de la región metropolitana, ya que ahí están escritas Cerrillo, Cerro Navia, Colina, Conchalí, El Bosque, La Florida, La Granja, Lo Espejo, Maipú, Melipilla, Pedro Aguirre Cerda, Quilicura, Recoleta, de donde viene nuestra compañera, San José de Maipo y Santiago. Las sesiones de taller fueron aplicadas por lo general un día a la semana y la duración de cada taller varió entre 3 a 5 meses, dependiendo también de las contingencias propias que tuvimos ese año, como el Mundial de Fútbol, las vacaciones de invierno y las contingencias específicas de cada chico y de cada establecimiento educacional. Los jóvenes participantes al inicio de los talleres fueron 269 y los que finalizaron el proceso, ¿ya?, y que participaron en la evaluación de impacto fueron 153. ¿Ya? Esto de grupo de taller, sin contar los chicos de grupo control, pero de grupo de taller que fueron a todas las sesiones y que terminaron el ciclo fueron 153. Cada taller comenzó con un grupo máximo de 15 jóvenes y concluyó con un número variable entre 5 y 14 participantes. Ahí tenemos algunos de los talleres con los chicos participantes. Más talleres. Por ahí tenemos que aparece Natalia y Carla, que ellas estuvieron constantemente visitando los talleres. Carla está por ahí, que también conoce el proyecto porque ella. Y contamos con la participación de este actor, de Héctor Morales, que fue también a promover la campaña del Lazo Blanco a una de las comunas. Entonces la idea era tratar de integrar a la mayor cantidad de actores posibles en este proyecto. Como les contábamos al inicio, el proyecto duró 3 años. En el 2009 se diseñó el proyecto, se adaptaron los materiales y tuvimos la primera capacitación con profesionales de la salud. El segundo año, el 2010, hubo una segunda capacitación para los mismos profesionales y ya comenzó la implementación de los 20 talleres en 15 comunas, ya con la participación de 269 jóvenes. Y comenzamos también con la evaluación de impacto y el seguimiento cualitativo de la experiencia. Y ya en este año 2011 empezamos con la sistematización y análisis de los resultados, la publicación y el seminario donde estamos hoy, ¿ya? O sea, con esto ya cerramos el ciclo del proyecto. La evaluación de impacto. Contarles, ¿no es cierto?, que esta evaluación se hizo con un diseño cuasi experimental, con encuestas, contemplando una medición basal, ya realizada en la sesión inicial de cada taller y con una medición ex post que fue aplicada en la sesión de cierre de cada taller. Y también se contó con grupo de control
que la selección de casos se hizo en relación a características similares al grupo de taller, es decir, por comunas, escuelas pareadas por nivel socioeconómico, tamaño y tipo de dependencia, ¿ya? Y también la variable edad, aunque ahí es donde más tuvimos algunas variaciones. Entonces tuvimos en la etapa 1 el pretest, luego la etapa 2, que fue la medición basal, y la etapa 3 en la medición ex post, donde ahí aparecen especificados los genes del grupo de taller y el grupo de control. Todo esto está en el informe que le vamos a entregar después, por si lo quieren ver con más calma y con más detención. El seguimiento cualitativo incluyó la observación participante de los talleres, unas fichas de evaluación de cada sesión de taller. La idea fue hacerle seguimiento súper exhaustivo a los talleres para ver cómo iban, en qué teníamos que seguir apoyando a los facilitadores, a los chicos, cuáles eran las necesidades que iban apareciendo, qué es lo que teníamos que ir aprendiendo como equipo global de la experiencia. Y se hicieron entrevistas individuales y grupales, 16 de ellas a jóvenes de manera individual y 6 grupales, y también se trabajó con la pregunta de, bueno, ¿y qué le está pasando al sector salud con la experiencia? O sea, no solamente a los jóvenes, sino que también cómo esta experiencia está impactando al sector salud. Y por eso mismo hicimos 5 entrevistas individuales y 5 grupales con facilitadores y facilitadoras para ver cómo estaba haciendo el proceso desde esa mirada. Seguimos, ¿no es cierto?, compartiéndoles algunas imágenes sobre los talleres, los jóvenes. Hubo mucha duda al principio sobre si los jóvenes iban a participar, la adherencia, y bueno, les vamos a contar después, un poquito más adelante en los resultados, que efectivamente hubo una participación muy activa por parte de los jóvenes, mucho interés. Ahí tenemos también cómo fue cubierto ahí en Melipilla, ¿ya? La experiencia por un diario local. Y contarles un poco también sobre la caracterización de los jóvenes, que en la edad, principalmente, aquí es donde hubo mayor variación entre el grupo taller y el grupo control, ¿ya? Tuvimos en el grupo taller, principalmente entre los 15 y los 16 años, mientras el grupo control fue de un poquito más edad, ¿ya? 17, 18 años. Contarles también algo que se me había quedado en el tintero, que todo el proyecto contó con la aprobación del Comité de Ética ICMER, ¿ya? Y esto implicó también la firma de consentimientos informados por parte de los jóvenes participantes, por parte de sus padres en menores de 18 años, lo cual no es simple, ¿ya? Y esto también influyó en la variable edad, ya en el grupo taller, grupo control, ¿ya? Porque el grupo taller necesitábamos también los consentimientos, la participación de todas las sesiones y todo lo que involucraba no solamente la encuesta, sino que el proyecto mismo. Y en cuanto a los cursos, ¿no es cierto?, en el grupo taller se concentran en primero, segundo medio, mientras que en el grupo control tenemos un poquito más elevado. Pero esas son las únicas diferencias que pueden ser más significativas. El resto, las características las compartían totalmente entre el grupo taller y grupo control. Ahora, con respecto, ¿no es cierto?, a caracterización de los jóvenes más globales, contarles que la mayoría de los jóvenes no tenía hijos, ¿ya? Así también, en general, todos pertenecían por división socioeconómica a los grupos C3D, o sea, una posición socioeconómica media, baja y baja. La minoría trabajaba además de estudiar, o sea, es decir, nos enfocamos en jóvenes altamente escolarizados, ¿no es cierto?, con participación escolar y con situación laboral precaria, o sea, no existente, perdón, más que precaria. Michelle, ¿quieres seguir tú con los resultados de la evaluación? En honor al tiempo, vamos a pasar por los principales resultados. Como les decía Lali, en el texto que nos va a llegar, lo pueden leer en detalle. Como parte de las preguntas, estos se aplicaron solamente en el ex post. En el fondo se le preguntó a los jóvenes cómo evaluaban los talleres. Y si ustedes se fijan, no sé si se distingue bien, pero hay un alto porcentaje de aceptación y de evaluación positiva de los talleres. Por ejemplo, los temas y contenidos les parecieron importantes e interesantes, un 94,1%, totalmente de acuerdo. Los temas se comprendieron fácilmente, el 78,4%. Las personas encargadas de los talleres, los facilitadores, tenían un buen manejo de los temas. El 100% de los jóvenes estuvo totalmente de acuerdo. Las personas encargadas de los talleres estaban motivadas, casi todos también, ¿no es cierto? Los materiales entregados fueron útiles, de buena calidad, y todos tuvieron la oportunidad de hablar y participar en los talleres. O sea, todo por sobre el 90%, lo que muestra que fue
una buena planificación de las sesiones, de los contenidos y muy buen manejo de parte de los facilitadores, que eran las personas centrales, ¿no es cierto?, para que esto sucediera. También se le hicieron una batería de preguntas sobre su desarrollo personal, que habían aprendido, se habían crecido con personas, que era lo que nos interesaba, ¿no es cierto?, en los temas de violencia, de género, de equidad, los temas que nos convocaban. Ahora tienen más conocimiento sobre los distintos tipos de violencia, 94% totalmente de acuerdo. Has aprendido a respetar más a la gente que es distinta a ti, 87%. Entiendes mejor a las mujeres, 82 parece. Ahora cuentas con más herramientas para resolver problemas sin recurrir a la violencia, 81. Te sientes más contento contigo mismo, 76, etcétera. Los otros son, por ejemplo, sabes usar mejor métodos anticonceptivos, conoces y manejas mejor tus emociones, te sientes más feliz, menos solo. Entonces nos muestra también esta batería de preguntas que sí aprendieron, ¿no es cierto?, a vincularse mejor con su entorno, lo cual está apoyado también por toda la evaluación cualitativa que hicimos, con algunas citas. Por ejemplo, me gustó mucho para conocerme mejor. Antes no me conocía muy bien, pasaba enojado, ahora sé cómo controlarme. Más que temas, aprendimos a analizar los temas, a cuestionarnos a nosotros mismos. Aparte, aprendimos a conocernos más. Aprendí a respetar a las personas y no discriminarlas por lo que son. Aprendí que las mujeres también pueden dar su opinión. Y aprendí que hay que respetar a las mujeres y no pegarles. Es un aprendizaje bastante importante y básico por lo demás, ¿no es cierto? Y la evaluación cualitativa, ¿no es cierto?, nos muestra que va en esta línea de aprendizajes, ¿no es cierto?, que son muy importantes. Sobre la participación, como la Alexandra comentaba, participaron activamente de aquellos que llegaron al finalizar los talleres, ¿no es cierto? El 50% señaló haber asistido a más de la mitad de las sesiones, ¿no es cierto?, y muchos asistieron a la gran mayoría. Estos datos derriban esa serie de prejuicios que comentaba Alexandra, de que los jóvenes no iban a querer participar, no iban a querer juntarse en grupos de pares, no iban a querer hablar de lo que les pasaba, de sus sentimientos. Y ahora los detalles de estos índices los pueden ver en el informe, para no detenernos mucho, pero los resultados que dieron, que mostraron resultados significativos, en el fondo nos hablan de que hubo un aumento en el rechazo hacia prácticas violentas, ¿no es cierto?, un aumento estadísticamente significativo entre, ¿no es cierto?, la evaluación ex ante y ex post en el grupo de taller con respecto al grupo de control, que es lo que nos importaba, ¿no es cierto?, medir. Por una parte, porque el fin, ¿no es cierto?, era reducir la violencia, y también el tema de la equidad de género, que lo vamos a ver a continuación. Por ejemplo, aprendí cosas que no sabía, como la violencia intrafamiliar, que no es solo a combo, eso no es solo la violencia. Muchos hombres en la sala y el curso eran bastante violentos todos los días. Gracias al taller cambiaron de mente, están más tranquilos. Aprendí a comportarme mejor. Y una serie de reflexiones, ¿no es cierto?, sobre la violencia, que también lo hicieron comprender que es mucho más que la violencia física, que era lo que primero ellos relacionaban y pensaban que era la violencia. Sobre el género también, ¿no es cierto?, se construyeron escalas e índices para medir, ¿no es cierto?, sus actitudes de género, que es la escala GEM, que seguramente la presentación que va a ser Pancho y Gary van a hablar más de esta escala. Hicimos una versión adaptada a Chile para este proyecto, donde se midieron distintas variables de equidad de género, y también encontramos, ¿no es cierto?, que los chicos, los jóvenes, ¿no es cierto?, aumentaron sus actitudes equitativas de género, los del grupo taller en comparación con el grupo control, entre la primera y la segunda medición. Que nos importaba era también, ¿no es cierto?, y si miramos, se hicieron 3 cortes, ¿no es cierto?, para categorizar a los jóvenes en baja equidad de género, media y alta, y también se muestra un impacto positivo de los talleres. Otro hallazgo que nos parece súper interesante, aunque no lo podemos medir estadísticamente porque fueron muy pocos casos, fue el aumento en el uso de condón. Fueron pocos casos porque esto solo se aplicó a los jóvenes que tuvieron vida sexual activa entre el primer ex ante y ex post, ¿no es cierto? Entonces son pocos casos, sin embargo, en esos casos sí se muestra que tuvieron mucho aprendizaje y utilizaron más, ¿no es cierto?, el condón en una proporción importante. Si miramos las tablas, en el fondo, la frecuencia de uso de condón en esa muestra, como les decía, fue pequeña, subió, y también subió, ¿no es cierto?, la decisión conjunta de utilizar condón con la pareja, o sea, la conversación o la negociación, el proceso, también, que nos parecía muy importante. O sea, hay variables ahí muy interesantes para analizar. No me pasa la lámina. Ahí. Sobre los facilitadores, como veíamos, lo habían evaluado, el 100% dijo que estaba totalmente de acuerdo, que habían sido profesionales muy capacitados.
¿no es cierto? Y al preguntarles a los facilitadores mismos qué les había parecido la experiencia, también tuvimos resultados muy positivos. Ellos le hicimos solo el seguimiento cualitativo, pero nos muestran que, por una parte, no tenían capacitación en trabajo con hombres jóvenes. Como decía Alexandra, es un segmento muy, ¿no es cierto?, dejado de lado. Entonces, adquirieron herramientas, aprendieron, ¿no es cierto?, a trabajar con jóvenes. Pensamos que era un desafío, porque nunca habíamos trabajado con hombres, la experiencia ha sido absolutamente enriquecedora. Aquí lo que nos pasó fue que muchos prejuicios, ¿no es cierto?, que habían al comienzo se fueron derribando y se dieron cuenta que es posible trabajar con hombres jóvenes y es muy enriquecedor para todas las partes. ¿No es cierto? Los prejuicios, por ejemplo, que los hombres son cochinos, desordenados, insolentes, sin respeto. Llegamos allá y no. Los chiquillos tienen su lado sensible, respetuosos, colaboradores, te escuchan. Eran puros prejuicios. Yo pensaba que iban a ser un poco agresivos, que me iban a mandar a la punta del cerro, pero no para nada. Me sorprende las veces que hago el taller con ellos. Nos inscribimos porque dijimos, no nos inscribimos al principio porque dijimos son hombres, con todos los prejuicios que teníamos, son desordenados, irresponsables, un montón de prejuicios. Entonces esto fue también un gran aprendizaje para el sector salud, para los y las facilitadoras, ¿no es cierto?, en el trabajo a lo largo del proyecto. Lo mismo con los jóvenes. Los jóvenes también derribaron una serie de prejuicios que tenían hacia el sector salud, como les comentaba Alexandra, no llegan usualmente, ¿no es cierto?, a los servicios de salud, y esas barreras también fueron disminuyendo. Y por último, ¿no es cierto?, los establecimientos educacionales, como Alexandra les comentó, tuvimos que hacer vínculo con los liceos, también mostraron gran interés en los programas de este tipo, ¿no es cierto?, y ahí se muestra, hay todo un ámbito que explorar. Nosotros hicimos la alianza desde salud, pero en educación hay una gran demanda, una gran necesidad de este tipo de trabajo, así que hay que explorar el trabajo intersectorial y seguir en esa línea. Breves lecciones, ¿no es cierto? Hay un impacto positivo, tenemos que incorporar, ¿no es cierto?, intersector, aquí sector salud, sector educación son claves. Importancia de contar con apoyo institucional, en este caso tuvimos todo el apoyo del programa integral de salud de los adolescentes y jóvenes. Pero es importante tener, ¿no es cierto?, las cadenas de poder, si queremos, jerárquicas necesarias para llegar a toda la instancia y hacer que estas cosas funcionen. Es importante trabajar con los profesionales, ¿no es cierto?, en los temas de masculinidades, de juventud. Importante también, como comentábamos, hubo mucho apoyo y seguimiento a los procesos, también se requiere de un proceso constante de apoyo y seguimiento para que estas experiencias lleguen a fin, lleguen a término. Hay que tomar en cuenta ciertas variables como más logísticas, como el periodo del año en que se hace, una serie de cosas que nos fueron mostrando lecciones, ¿no es cierto?, para que hubiera sido quizás más fácil, que también podemos usar cuando repliquemos esta experiencia. Otro tema muy interesante es la demanda de los jóvenes que comentaba Alexandra por los temas de salud sexual y reproductiva, que es un tema que de todas maneras hay que incorporar. Y también un resultado no esperado es el interés de otras organizaciones por replicar este tipo de programa. Este manual, todo el material está en nuestra página web y ha empezado a ser usado por distintas instituciones, servicios del país. Este año estuvimos en un proyecto con Sename, donde capacitamos también a profesionales de Sename. Hicimos un manual adaptado para Sename que ya se está empezando a aplicar a lo largo del país. Entonces es una especie de proyecto piloto que nos muestra que hay resultados positivos que podemos, ¿no es cierto?, expandir y pensar cómo llevar a otros contextos, a otros lugares, a otros servicios. Y pues, pensar en el fondo cómo llevarlo a escala, cómo adaptar a distintas poblaciones específicas de hombres, como los jóvenes en reclusión, por ejemplo, que es lo que estamos trabajando con Sename. Tratar de hacer evaluaciones de impacto. En nuestro país, en el mundo, ¿no es cierto?, somos flojos en hacer evaluaciones de impacto. Implementamos, pero no sabemos qué pasa con los programas. Entonces es importante ver qué pasa y también incluir la voz de las mujeres y de la comunidad en ver si estos programas están teniendo impacto. Y por supuesto recoger las buenas prácticas para mejorar los procesos, los manuales, el material, todo lo que vayamos generando en el camino. Así que los invitamos después a leer el informe completo, que por supuesto que va a llegar. Y les agradecemos mucho su paciencia, su escucha. Y después en el debate final tenemos tiempo para preguntas, para comentarios, porque ahora vamos a pasar a la siguiente presentación. Muchas gracias.